decía que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. De allí viene la reflexión sobre lo que voy a compartir con todos ustedes. Ustedes recuerdan que hace unos 6 años se iniciaba, ya a finales del 2019 en el resto del mundo, pero ya comenzaban las señales de alerta de este lado del mundo con la pandemia del COVID-19. Y no nos olvidemos que el día 20 de marzo de 2020 se decretó, el gobierno de Alberto Fernández en aquel momento, la ASPO, que era aislamiento sanitario preventivo y obligatorio, que era literalmente pasar todo el día en casa, solamente había algunas actividades prioritarias y para ser mandado era solo 3 horas y con la protección de distanciamiento adecuado. Y en aquellos momentos se decía, la pandemia nos hará mejores. Se repetía durante los meses más duros, la pandemia nos hará mejor, de esto vamos a ser mejores. ¿Nos hizo mejores? Esta idea de consuelo, de dotar de sentido al dolor, a las pérdidas, al encierro y al miedo. La pregunta ya no es retórica. ¿Realmente nos hizo mejores como sociedad o estamos yendo en sentido contrario? Es cierto, en aquel momento aparecieron gestos solidarios reales, redes de ayuda barrial, reconocimiento al personal de salud. Recuerdo movidas que se hicieron institucionales aquí en la ciudad de Rufino, como en otros lugares. Discusiones sobre el valor de lo público, la ciencia y el Estado. Era elogiado Alberto Fernández, porque ahora nadie lo dice. Era elogiado, no te voté, pero gracias Alberto. O no, o miento. Se hacían los aplausos a las 9 de la noche al personal médico. Durante un tiempo parecía que habíamos aprendido algo esencial, que nadie se salvaba solo, que la interdependencia no era un eslogan, sino que era una realidad biológica y social que se iba a perpetuar. Pero el balance, una vez que pasó este shock, si se quiere ya casi entrando en 2022, es mucho más ambiguo. No solo no mejoramos, sino que profundizamos rasgos que ya estaban presentes. La pandemia dejó secuelas emocionales, económicas y culturales que todavía no terminamos de procesar. Aumentó la ansiedad, el enojo social, la intolerancia y la dificultad para vivir con la diferencia. Lo estamos viendo a diario, no solo en Argentina. Lejos de fortalecer la confianza colectiva, se expandió la desconfianza hacia el otro, hacia las instituciones, hacia el conocimiento experto, los discursos anticientíficos en nada. Pero encontraron en la pospandemia un terreno fértil. No, por supuesto, una persona ya fallece y tiene mediana edad, seguro estaba vacunado, como si no hubiese habido muertes de personas de 30, 40, 50 años previo a la pandemia, o incluso más jóvenes. Hay casos de, ¿ves noticias de deportistas que tienen muerte súbita? Seguro fue la vacuna. Y si googlean, te va a encontrar del 2019 para atrás un montón de casos. O sea, y ahí de quién era la culpa. Por supuesto, hubo daños colaterales, fueron vacunas que quizás saltearon ciertos protocolos que suelen tener, porque era la urgencia. Pero ya, algunos casos es insólito. Hasta por ahí fallece alguien, ni miran la noticia y ya le echan la culpa a la vacuna. Aquello que nos salvó, la ciencia, la cooperación, el cuidado colectivo, pasó a ser o puesto en duda o directamente atacado. También cambió nuestra relación con el tiempo y el otro. El encierro dejó sus huellas, más individualismo, menos paciencia, vínculos más frágiles. En el espacio público y en las redes sociales, el tono se volvió más agresivo, más binario, menos dispuesto a escuchar. La idea del sálvese quien pueda, lejos de desaparecer, volvió con más fuerza. En términos económicos, la pandemia profundizó desigualdades preexistentes. Algunos sectores se recuperaron rápido, otros quedaron definitivamente rezagados. Esa brecha se traduce hoy en frustración, enojo y un malestar social que muchas veces canaliza no hacia soluciones colectivas, sino hacia la búsqueda de culpables.
¿Significa esto que la pandemia no nos dejó ningún aprendizaje? No necesariamente, tal vez la enseñanza no fue automática ni lineal. Esto de las crisis nos hacen mejores, toda crisis es una oportunidad. No, las crisis no mejoran las sociedades por sí solas, solo abren una posibilidad y derivan a veces en procesos peores. Lo que hacemos después depende de decisiones políticas, culturales, éticas, ideológicas incluso. La pandemia nos hará mejores suena más a deseo que a diagnóstico. No salimos mejores por el hecho de haber sufrido. Salimos distintos, más cansados, más frágiles y en muchos casos más duros con los demás. Y lo vemos habitualmente. A ver, no estoy descubriendo nada. Es un tema que lo venimos tratando hace rato. La agresividad ampliada, la agresividad que proviene desde el poder y alentada desde allí. El que se arreglen las familias con personas con discapacidad, que se arreglen los jubilados. Otra cosa. Ahora los mandan a trabajar. Pero si tiene 75 años todavía puede, si está bien de salud. Todo ese tipo de discursos. Entonces, la verdadera pregunta no es si la pandemia nos hizo mejores, sino si todavía estamos a tiempo de aprender algo de ella. Porque si no hay memoria, no hay reflexión, el dolor no se transforma en enseñanza, sino simplemente se acumula.